¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast de hipertrofia. Este es el cuarto episodio. Ya tenemos tres episodios antes que hablan de cosas muy interesantes, de bases de la hipertrofia, de temas que son esenciales entenderlo si queremos estar nosotros bien actualizados y de forma correcta, tener una visión correcta de lo que son los entrenamientos de hipertrofia, como son herramientas que les van a servir eh, para hacer planificaciones eficientes y yo les recomiendo que vayan a ver los otros tres capítulos también. Ah, y hay un piloto también, que fue un capítulo piloto que hicimos, que también les va a servir. Entonces, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a Jan, que es mi compañero en este podcast. Jan es investigador amateur, me ayuda con la recolección de los estudios con los que nosotros sacamos las conclusiones basadas en ciencia real. ¿Por qué yo digo ciencia real y no pseudociencia? Porque la ciencia real es aquella que aplica el método científico y en base a la aplicación de ese método científico obtiene un resultado y en base a esos resultados nosotros podemos inferir ciertas conclusiones. ¿Cierto? Todo lo demás, lo que yo creo que a mí me sirve, he visto que funciona, eso no es ciencia real, eso es pseudociencia que no está mal, la experiencia va dentro de todo esto, pero no es ciencia, no es ciencia real. Todas las experiencias de las personas se convierten en ciencia una vez que se ponen a prueba y se ve que en la generalidad de la gente, en la generalidad de los individuos, funciona y es replicable. O sea que si yo lo hago en 10 personas, por lo menos, por ejemplo, en 8 o 9 se va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, partimos nosotros con el tema de hoy, que es interesante porque es un tema que en redes sociales los últimos 2 años ha estado, pero top, como que es la verdad absoluta y es el modelo de las 5 repeticiones estimulantes de Chris Berley. Eh, Jan, explícanos un poquito de qué se trata ese modelo. Bueno, el modelo de Chris Bersley de las 5 repeticiones estimulantes se basa básicamente en sugerir que es en las últimas 5 repeticiones de una serie llevada al fallo en donde se encuentra el verdadero estímulo para generar hipertrofia y que por ende todas las repeticiones previas a esas 5 repeticiones alrededor no serían repeticiones realmente estimulantes. Ya, y aquí esto se cimenta en dos paradigmas que son la tensión mecánica y el reclutamiento de unidades motoras. Sabemos que, o creemos que, aquí yo voy a hacer un paréntesis porque antes era un sabemos que y ahora es un creemos que. Creemos que para que haya un alto grado de hipertrofia tiene que haber un alto grado de reclutamiento de unidades motoras. O sea que entre más unidades motoras reclutamos, eh, bajo ciertas condiciones, que es la condición de la tensión mecánica, más hipertrofia va a haber en el músculo. Y la otra condición es la de la tensión mecánica, que a menor velocidad tiene una contracción, más puentes cruzados se forman. Si quieren saber todo lo de tensión mecánica, vayan al episodio piloto que está en YouTube, porque ahí hablamos de la tensión mecánica de 0 a 100. Ese Entonces, creo que fue el capítulo 2 o uno, no recuerdo. uno, El piloto uno, el piloto fue sobre. pesos libres versus máquinas. Ah, ya, bueno, sí, me equivoco. El capítulo uno entonces es el capítulo de tensión mecánica. Bueno, la tensión mecánica en teoría lo que dice es que a menor velocidad de contracción se forman más puentes cruzados, por ende hay mayor tensión mecánica y por ende se señaliza mejor la hipertrofia. Llegando al punto que hay personas que dicen que entre más lento sea, más hipertrofia se estimula, o sea, más estimulante es una repetición. Lo que nos llevaría al caso de que, por ejemplo, si estamos a RIR 5, donde quedan 5 repeticiones antes de llegar al fallo, esa repetición ya comenzaría a ser estimulante, pero sería menos estimulante que si estamos a RIR 1 o ya a RIR 0, porque esas últimas, al ser más lentas, serían más estimulantes aún. Ahora, para hacer un repaso sobre el tema de la tensión mecánica, para que sepan por dónde
es que vamos a atacar esto. Coméntanos, Jan, qué particularidad tiene la tensión mecánica o qué particularidad al parecer tiene la tensión mecánica en cuanto a la señalización de la hipertrofia. Pues bueno, principalmente que sabemos que la tensión mecánica opera en lo que se conoce como la curva de la relación fuerza-velocidad, que para la tensión mecánica activa, que es producida principalmente durante las contracciones concéntricas, a menor sea la velocidad de contracción, mayor será la tensión mecánica producida. Pero ¿qué pasa? Es posible que ya después de cierto umbral de pérdida de velocidad no se produzca más tensión mecánica y que precisamente no se necesita tanta pérdida de velocidad para producir ese grado de tensión mecánica. Pero adicional a eso también tenemos que en cuanto a la señalización de hipertrofia, es probable que después de cierto umbral de tensión mecánica no se señalice más hipertrofia. O sea que no necesariamente a partir de cierto punto más tensión mecánica sea más hipertrofia. Ya, ¿y de dónde nosotros sacamos todo esto? No lo estamos inventando, no se nos está ocurriendo. Esto lo podemos ver en los estudios de pérdida de velocidad. ¿Qué son los estudios de pérdida de velocidad o pérdida de velocidad en la barra? Son estudios que miden em, la, la pérdida de la velocidad de movimiento de la barra, ya sea en un press banca o en una sentadilla, a través de la serie. O sea, a medida que más nos acercamos al fallo, el movimiento concéntrico se vuelve más lento. Esa pérdida de velocidad es la que se estudia y se infieren cosas dependiendo el protocolo que utilicen. Por ejemplo, un protocolo puede decir cuando haya un 30% de pérdida de velocidad para la serie. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una repetición a la máxima velocidad que puede él y esa es la base de cuál es la velocidad, 100% velocidad de esa contracción, con una carga determinada, ya sea 50%, 70%, depende del protocolo. Después, en base a eso, se le pide a la persona que haga repeticiones de la serie a la máxima velocidad que pueda y la cortan cuando perdió cierta cantidad de velocidad. Por ejemplo, si iba a, a 2 metros por segundo, cuando cayó a 1,5 metros por segundo, perdón, cuando cayó a 3 metros por segundo, ahí lo cortan. Entonces dicen, ¿cuántas repeticiones hizo? Dos repeticiones y así van sumando las series. Esos son los estudios de pérdida de velocidad. ¿Y por qué son interesantes? Porque ahí vemos que al frenar esta serie con una carga determinada y una pérdida de velocidad determinada, la serie la detuvieron, por ejemplo, en un RIR 8. ¿Ya? O sea que quedaban 8 repeticiones todavía antes de la pérdida de velocidad total, que sería el fallo. ¿Cierto? Cuando la barra ya no se mueve más, ese es el fallo de la tarea o fallo muscular o como le quieran llamar. Entonces paraban a cierta pérdida de velocidad y daba que era un RIR 8. Y hacían, por ejemplo, que la serie podían realizar 10 repeticiones, entonces hacían 2, que daban RIR 8. Y sumaban series a esto, o sea, varias series de 2 repeticiones, o entre 3 y una repetición. Y que se veía al final del estudio cierto nivel de hipertrofia para ese RIR 8. ¿Y esto en qué RIRs lo encontraste tú? ¿O en qué rangos de RIR encontraste estudios sobre pérdida de velocidad, Ian? Bueno, encontré que más o menos se hipertrofia entre rangos de RIR desde 5 o incluso hasta, se podría decir que 10, 11 o incluso 12, dependiendo del estudio, de la carga usada y etcétera. Entonces, tenemos partí con la bomba al tiro. Tenemos estudios que muestran que hay hipertrofia en personas entrenadas, en personas no entrenadas, en personas jóvenes, no solo en personas de la tercera edad, en personas jóvenes a RIR superior al 5. Con eso, ya de entradita, se puede saber, y es indiscutible, que hay estímulo hipertrófico más allá de las últimas 5 repeticiones estimulantes. Eso es lo primero. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, que lo siguiente sería saber si tenemos datos que nos iluminen
sobre si cada repetición después es más estimulante. Antes de pasar a eso, pasamos al siguiente estudio que nos muestra que probablemente hay más de 5 repeticiones estimulantes, que son los estudios donde se compara la hipertrofia en distintos volúmenes de entrenamiento, más bien volumen en cuanto a cantidad de carga total. Y esto es grupos que hacen pocas repeticiones pesadas con grupos que hacen más repeticiones de carga moderada. O sea, digamos un grupo que hace 5 repeticiones contra un grupo que hace 12 repeticiones. ¿Cuántos de esos estudios tenemos, Jan? ¿Y qué nos dicen consistentemente? O sea, no hablemos de que hay un estudio que dice otra cosa. ¿Qué nos dicen consistentemente esos estudios en general y como cuánto hay de eso? Oye, te podría decir que puede haber 4, 5, hasta 6 estudios. Incluso hay un metaanálisis de eso que creo que es el de Carvalho, donde precisamente se ve que los grupos que realizan rangos de repeticiones, por ejemplo, cercanos a 4 o 6, como podrían ser 4 repeticiones, 5 repeticiones, cuando los comparan con grupos que realizan de 8 a 12 repeticiones o cerca, los que realizan rangos de repeticiones más cercanos a 4 y 6, normalmente les toca hacer más series para igualar la hipertrofia que si realizaran 8 a 12 repeticiones. Un ejemplo de eso sería el estudio de Cubo y colegas del año 2021, si mal no lo recuerdo, donde precisamente se ve que 7 series de 4 repeticiones, 4 series de 8 repeticiones y 3 series de 10 a 11 repeticiones muestran ganancias musculares similares. O sea, lo que nos dicen los estudios, incluyendo los metaanálisis, que son, creo que dos, el de Carvalho y Schoenfield también lo dicen en un metaanálisis, es que para nosotros igualar la hipertrofia de hacer pocas repeticiones, tenemos que hacer más series. O sea, quienes hacen menos repeticiones tienen que hacer más series para igualar la hipertrofia de quienes hacen más repeticiones. Aquí tenemos otro dato que nos dice entonces que si yo hago 3 repeticiones y tengo que hacer más del doble de quienes hacen 10 repeticiones, es porque aquí en 10 repeticiones hay más repeticiones estimulantes. ¿Ya? Eso está, también es otros estudios que son de resultado que nos muestran directamente que si yo hago más repeticiones, tengo más hipertrofia a que si hago menos repeticiones. Ahora, esto obviamente tiene un techo. ¿Cuál es el techo? No lo tenemos claro. Porque si ustedes hacen 50 repeticiones, no va a ser mejor que hacer 20. Si hacen 30, no va a ser mejor que hacer 10. O sea, esto tendría que ser como una curva, la típica curva de campana, donde aquí al inicio, donde hago pocas repeticiones, tengo menos hipertrofia, luego llego a una meseta de repeticiones que probablemente estén entre 8 y 15, donde voy a tener la eficiencia máxima en hipertrofia y luego va descendiendo con una pendiente un poquito menos inclinada seguramente que con la que sube, pero va descendiendo la hipertrofia a medida que voy agregando más repeticiones. ¿Por qué? Bueno, por motivos varios relacionados con la fatiga central, local y espinal, seguramente, que afectan. No vamos a entrar en detalles sobre el tema de fatiga porque vamos a hacer un podcast, un capítulo especial hablando sobre la fatiga, que ahí también tenemos muchas cosas que hablar y muchos mitos que desmentir en base a estudios reales eh, que no solo nos han dicho que la fatiga es algo que no es, sino que han mostrado estudios medio cherry picking sobre el tema y en los cuales se contradicen ellos mismos con otras teorías que tienen. Pero como les digo, el episodio de fatiga lo vamos a ver o sea, el tema de fatiga lo vamos a ver en otro episodio. Ya, entonces ya de partida tenemos dos tipos de estudios, ¿ya? Estudios directamente comparativos, de menos repeticiones contra más, donde no en todos, ¿ya? Si ustedes se ponen a buscar con pinza, van a ver algunos estudios que van a decir, esto hicieron 4 repeticiones y tuvieron la misma hipertrofia que no hicieron 10. Pero ojo, generalmente en esos estudios, quienes hacen
10 repeticiones, están a un RIR bastante más alto, o sea, hicieron 10 de 15 con una carga que podrían haber hecho 15 repeticiones. Y quienes hicieron 4 al fallo. O sea, estos tuvieron 4 realmente estimulantes y estos otros puede que hayan tenido 5, 4, 5 si era un RIR 15, o sea, si era un RM 15-16, o sea, que podían hacer entre 15 y 16 repeticiones y solo hicieron 10, les quedaron 6 afuera, probablemente tuvieron entre 4, 5 y por eso la hipertrofia fue similar porque hicieron similar cantidad de repeticiones estimulantes, ¿ya? Pero de esos van a encontrar donde tienen que revisarlos bien con pinza el tema del RIR, el tema de las cantidades de serie, pero en general la mayoría, y es lo que muestran los metaanálisis, y es donde se han caído muchos creadores de contenido cuando dicen es que los estudios muestran que hay la misma hipertrofia entre 5 repeticiones y 30. Eso lo van a encontrar en todos lados, incluso quizás en videos antiguos míos, porque yo también lo decía antes de meterme más de cabeza en la revisión de los estudios científicos a detalle. Entonces decía, oye, pero si al final, si 5 repeticiones te dan la misma hipertrofia que 30, obviamente solo hay 5 repeticiones, porque en 5 tenemos 5 y en 30 tenemos las últimas 5 y las otras 25 son inservibles. Pero el estudio no dice eso. El estudio dice, 5 repeticiones van a tener similar hipertrofia que 30 siempre y cuando igualemos el volumen de entrenamiento. Y el volumen lo toman como carga total, o sea, repeticiones por peso por series. Y quienes hacían 5 tenían que hacer más series para igualar la carga total o el volumen de quienes hacían 10, 15, 8 repeticiones. Tenemos estudios variados, como decía Ian, de eso, aparte de los metaanálisis. O sea, ya tenemos dos tipos de estudios que nos muestran claramente, uno, que hay más de 5 repeticiones estimulantes, y otro, que más repeticiones dan más hipertrofia que menos repeticiones porque hay más de 5 repeticiones estimulantes. Con esos dos ya podríamos terminar el podcast aquí, irnos para la casa. Eh, Quienes están viendo el podcast, que quieran esos estudios, pueden ir a mi Patreon, donde tengo una sección con varios estudios sobre este tema, o se van al Instagram de Ian, que lo voy a colgar ahora, no lo tengo colgado en el canal, lo voy a colgar, o a mi Instagram, y nos piden los estudios. Ahora, con eso matamos lo que dicen los estudios de resultado, ¿ya? Que son estudios que a la vista de quienes defienden este modelo están todos mal hechos. O ¿qué es lo que te encontráis cuando tú, Jan, cuando tú estás en redes sociales comentando estas cosas, en TikTok, Instagram? ¿Cuál es el comentario más común de los Berkeley fans? Edema. Edema. O Sí. sea que más repeticiones son edema. Y el otro Incluso es que los estudios están mal hechos, ¿no? sí, eso también. Midieron mala hipertrofia, qué sé yo, la resonancia magnética estaba mal hecha, los investigadores no saben lo que están haciendo, eso, cosas así. Ahora, les digo que por lógica, los estudios de pérdida de velocidad también eliminan el tema del edema, porque son estudios donde se están haciendo dos repeticiones, incluso hay estudios donde se alcanza a hacer una repetición por serie, y nadie me va a venir a decir que una repetición por serie te da edema, ¿no? Así que con eso el tema del edema, zanjado. Por eso a mí me gusta mucho el argumento ese para zanjar de una vez este tema, vayan a ver los estudios de pérdida de velocidad, porque ahí eliminamos el edema, eliminamos de una vez con los resultados que hay más de 5 repeticiones estimulantes y se acabó. Pero como nosotros aquí queremos que ustedes se vayan con el conocimiento completo de por qué los mecanismos con los cuales se construye este modelo tampoco están bien, como bien utilizado, es que les vamos a dar más detalles del tema. Como les dije, este modelo se centra en que
en las últimas 5 repeticiones se tiene tanto la tensión mecánica óptima para comenzar a señalizar hipertrofia, desde la quinta repetición recién, se ralentiza tanto la contracción que la tensión mecánica es la óptima y ahí recién comienza a señalizar hipertrofia. Y por otro lado, que con un RM5, o sea, con un 86% de la carga más o menos, con lo que tú puedes sacar 5 repeticiones, se obtiene el reclutamiento máximo de unidades motoras que tu músculo te permite. Esos son los dos factores de por qué este modelo supuestamente es exacto. Las últimas 5 repeticiones tú lograste el máximo reclutamiento y lograste en la repetición RIR 5 la tensión mecánica óptima y de ahí hacia adelante sigue siendo la mejor tensión mecánica para hipertrofiar. Ahora, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes decir? Me chilenizo conversando aquí tranquilamente. ¿Qué me puedes decir sobre este tema, Ian? ¿Qué tan cierto es y por qué no lo sería si es que no lo fuese? Ok, primero tenemos en cuenta de que el tema del reclutamiento, es decir, de que más o menos al 85% del 1RM es donde se alcanza ese reclutamiento motor máximo, en primer lugar, se basa más que todo en estudios en contracciones isométricas, las cuales tienen la característica que precisamente al ser una contracción isométrica no tiene un movimiento significativo, un movimiento aparente. Y sabemos que por lo menos en el caso del reclutamiento motor es voluntario. En el caso de una contracción isotónica, en la cual hay movimiento, en la cual el músculo se acorta y se elonga, pues bueno, nosotros podemos precisamente optimizar el reclutamiento motor al realizar un máximo esfuerzo, cosa que no sucede en una contracción isométrica donde dependemos de la carga o de la fatiga para llegar a ese reclutamiento máximo, por ejemplo, en esa cuestión. Ahora, bien como decía Ian, que ahí hay un tema de en qué se basaron, también nosotros hemos visto estudios donde se mide el reclutamiento máximo en diferentes músculos y no todos los músculos tienen su máximo reclutamiento en 86% de la carga. Hay músculos que lo producen al 60, hay músculos que lo producen al 80, de hecho yo creo, me parece que el 86, 85, 86 es el máximo. O sea, casi todos los demás músculos, que se basó esto en el bíceps, directamente en el bíceps, la mayoría de los otros músculos tenían un umbral de reclutamiento menor. No me acuerdo yo cuál era ese estudio, no sé si tú te acordáis de ese estudio, Jan. Lo vimos hace tiempo. Sí, creo que sí, ya se me olvidó. No recuerdo si era de Podbean, no, sinceramente no me acuerdo. Ya, lo que ahí, mira, nombraste tú justamente un autor que le da otra estocada al modelo de las 5 repeticiones estimulantes, pero voy a tomar ese tema después, porque quiero desglosar más el tema del reclutamiento, ¿vale? Con el tema del reclutamiento, yo tengo más o menos avanzado el estudio, no el conocimiento, no soy una persona avanzada en eso, pero tengo avanzado el estudio sobre diferentes temas neuromecánicos. Y lo primero que hay que entender es que después de un set, por ejemplo, el umbral de activación o del umbral de reclutamiento de las unidades motoras de más alto umbral baja. O sea, yo la primera serie, por eso pasa mucho, y muchos aquí van a verse identificados en que la primera serie, que debería ser mejor que la segunda, no lo es. Y yo, por ejemplo, en la primera serie saco 7 repeticiones y en la segunda saco 8, cuando se supone que en la segunda debería sacar menos porque ya tengo algo de fatiga. Bueno, eso se da por diferentes factores y uno de esos factores es justamente la disminución del umbral, o sea, cuánto esfuerzo yo necesito para reclutar una cantidad de unidades motoras. Porque no hemos hablado de control motor, ¿cierto o no? Entonces, control motor también lo vamos a ver en otro podcast, pero le adelanto yo que el reclutamiento de unidades motoras no se da por la carga directamente, no se da por el número de repeticiones,
ni se da directamente, no es directamente relacionado a la fatiga. Es directamente relacionado al esfuerzo que yo haga. ¿Y por qué no es lo mismo todo esto? Porque si fuera relacionado a la carga, a más carga sería más reclutamiento, a menos carga, menos reclutamiento. Eso no es así en todo evento. Si fuera relacionado a la fatiga, yo a medida que voy avanzando en las repeticiones y me voy fatigando, iría aumentando el reclutamiento y no podría tener un reclutamiento alto si no estoy fatigado. Y eso tampoco ocurre así, así que tampoco ese es el tema. Cuando yo recluto el máximo, cuando me esfuerzo, ya sea consciente o inconscientemente, aunque siendo bien técnico, el esfuerzo siempre es consciente. Yo siempre que me esfuerzo y me esfuerzo más, eso va a ser consciente porque yo puedo detener mi, mi, mi ímpetu, mi motivación, mi movimiento en cualquier momento y no necesariamente va a ser en mi máximo esfuerzo eso. Yo puedo que yo pueda esforzarme hasta aquí y hasta aquí solamente yo digo, ya, no quiero esforzarme más. Y ahí corto el esfuerzo, el reclutamiento no va a ser máximo porque me quedo todo esto. Que esto es lo que tiene que ver en la percepción de esfuerzo, cuánto yo estoy percibiendo que me estoy esforzando, con lo que realmente me puedo esforzar, tiene algo que ver ahí. El tema es que el reclutamiento está relacionado al esfuerzo. Entonces yo puedo generar un máximo esfuerzo con poca carga, la repetición va a salir veloz, ¿ya? Porque como voy a tener un alto reclutamiento, va a ser veloz y eso va a producir un alto reclutamiento, pero con baja tensión mecánica. Pero puedo reclutar sin fatiga y puedo reclutar con cargas bajas, un alto grado de reclutamiento. O sea, puedo reclutar las unidades de alto umbral y esto tiene una lógica muy sencilla que yo no sé por qué la gente se la salta y es que las unidades motoras de alto umbral controlan las fibras musculares rápidas. Entonces, si yo me quiero mover rápido, tengo que reclutar estas unidades para mover estas fibras. No tiene sentido que la única forma que yo lo pueda hacer es en las últimas repeticiones que son más lentas. O sea, no existiría la velocidad. No, los velocistas no serían veloces por tener más fibras rápidas o no usarían las fibras rápidas cuando van corriendo a velocidad. Los lanzadores no lanzarían de forma veloz por la fibra rápida, lanzarían de forma veloz por la fibra lenta. O sea, las fibras lentas serían las que se mueven rápido. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Las fibras rápidas se llaman rápidas porque son capaces de producir un alto grado de fuerza o tensión mecánica a velocidades mayores que las fibras más lentas. Y obviamente las podemos reclutar sin fatiga porque yo puedo correr rápido. Si estoy descansado aquí, pum, y puedo salir corriendo rápido, voy a estar activando unidades motoras de alto umbral. Yo puedo tener poca carga y salgo corriendo rápido y voy a reclutar unidades de alto umbral. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la carga rápida? Nos obliga a reclutar, o sea, la carga rápida, perdón, la carga alta nos obliga a reclutar unidades motoras para poder hacer el movimiento. Nos obliga. Ahí ya tengo una necesidad yo de utilizar esas fibras, si no la carga no se mueve porque las otras fibras no tienen la fuerza suficiente. Eso es distinto, ¿ya? Pero no quiere decir que sea la única forma. ¿Qué produce la fatiga? Que como las fibras que ya se han fatigado ya no producen la misma cantidad de fuerza, tengo que reclutar más fibras de más alto umbral para poder continuar realizando el movimiento con esa misma carga. O sea, la fatiga también me obliga a reclutar unidades motoras de más alto umbral, pero tampoco eso quiere decir que sea la única forma. Ya, teniendo eso claro, ya podemos vislumbrar que no necesito tener una velocidad tan alta, o sea, perdón, no necesito tener una velocidad tan baja para reclutar las unidades motoras de alto umbral. Y a la vez, como les decía yo, como las fibras rápidas son capaces de generar alta tensión mecánica a velocidades mayores, tampoco necesito que la pérdida de velocidad sea tan alta para que haya una tensión mecánica que ya señaliza hipertrofia. Es por eso que tiene lógica cuando nosotros nos vamos a la ciencia real de cómo se reclutan las unidades motoras y de qué tanta tensión mecánica produce una fibra rápida a velocidades más altas, yo ya puedo decir, ah, es lógico entonces
que hayan repeticiones estimulantes antes de las últimas 5, ¿cierto? Con eso ya tenemos la base mecanicista real de cómo podemos producir hipertrofia. Ahora, eh, tenía otro tema que consultarte, Jan, con ¿Mm? respecto, con respecto, y no lo anoté y se me fue ese tema. Bueno, explícame tú, Jan, ahora, eh, ¿por qué crees, explícame, digo, si es tu opinión, de por qué crees que esta gente no quiere ver o por qué sigue pegado a que son solo 5 repeticiones estimulantes? ¿Qué es lo que tú crees que, con qué se validan después que uno le explica todo esto? Precisamente sesgo, están sesgados. Este, y precisamente cuando ellos buscan sustentar que lo que se ha estado sugiriendo no es cierto, o sea, lo que nosotros hemos estado sugiriendo, digamos que cometen un sesgo de confirmación al momento de buscar la información. Y precisamente la información que ellos buscan no está validada por la rigurosidad del método científico. Es lo que hablábamos al principio, que la ciencia se sustenta sobre el método científico. Cuando yo pruebo algo y me da un resultado, ese resultado ya pasa a ser ciencia y esa ciencia solamente se refuta con mejor ciencia. O sea, cuando sale otro estudio con mejor protocolo, con mejor metodología, con algo más exacto, digamos que inventan una mejor máquina para medir la hipertrofia, digamos que se comparan exactamente, vamos a hacer las mismas series al fallo contra las mismas series al fallo, pero tú vas a hacer 5 repeticiones, tú vas a hacer 10, un comparativo directo. ¿Qué produce más hipertrofia? ¿5 o 10? Y dentro del protocolo dicen, tienes que realizar desde la repetición 1 el máximo esfuerzo, porque eso, gente, es el factor principal o la necesidad principal que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que nuestras series de 10 repeticiones, por ejemplo, tengan todas las repeticiones estimulantes, que desde la repetición 1 debemos hacer el máximo esfuerzo. ¿Por qué? Porque uno tiende a tomar la serie, por ejemplo, de bíceps. Ya tomo una carga con la que puedo hacer 12 repeticiones. Y comienzo 1, 2, relajado, porque como es un peso no tan exigente, las primeras las puedo hacer al ritmo que quiera. Y eso obviamente, como dije antes, si yo no hago el máximo esfuerzo, no tengo el máximo reclutamiento. Y ahí, como la contracción es lenta, sí voy a tener buena tensión mecánica, pero con unidades motoras de más bajo umbral, que en personas principiantes van a tener potencial de hipertrofia, así que les va a servir, ¿ya? O sea, una persona principiante a todo evento va a tener 10 repeticiones estimulantes, mínimo, porque el principiante va a hipertrofiar fibra rápida, media e incluso hasta lenta. De hecho, hemos visto estudios. eh, no sé si te acuerdas tú del estudio, yo tampoco me acuerdo, donde en personas avanzadas se veía que había crecimiento de fibras tipo 1. Sí, creo que era uno de rango de repeticiones, creo yo que era, Sí, me parece que precisamente. sí. Justamente, precisamente comparando rangos de repeticiones y medían el crecimiento o el aumento no, de diámetro de fibras de distintos tipos. Creo que era así. Y se veía que personas avanzadas, o sea, avanzadas, hablemos, tenían como 4 años, de 2 a 4 años de experiencia ya entrenando seguido, todavía tenían crecimiento en fibras tipo 1. Pero ya digamos que no. Digamos que eh, tú que usas Kin and Flap eres avanzado porque llevas 6 meses en el gimnasio. Entonces necesitas focalizar bien los músculos porque para tener el máximo reclutamiento porque eres avanzado. Ya. Entonces, si tú eres avanzado y tus fibras tipo 1 ya no tienen potencial hipertrófico, vas a tener menos hipertrofia en una serie de 10 repeticiones o 12 si no realizas desde la primera repetición el máximo esfuerzo. O sea, tratar de que salga a la mayor velocidad posible. Ahí yo estoy cumpliendo con un parámetro
que es esencial y es el por qué seguramente, porque no está en los estudios, pero es el por qué seguramente hay algunos estudios, algunos, así, con pinza, que sí muestran igual hipertrofia, por ejemplo, entre 5 repeticiones y 10. Y es porque no se le exigió a las personas que hacían 10 que de la repetición 1 hicieran el máximo esfuerzo, por ende, no tuvieron el máximo reclutamiento desde la primera repetición. Ahora, Jan, eh, hay estos sesgos, obviamente, se tienen que sustentar en algo y algo que tiene que ver con el progreso. ¿Qué tú has visto en cuanto a la... También es un argumento recurrente que tienen ellos de por qué 5 repeticiones serían mejores que 10, que tiene que ver con el progreso en carga? Tiene que ver más que todo con las adaptaciones neuromusculares, con el uso de cargas más pesadas, menos repeticiones y también el tema de limitar la fatiga. Donde se ve que obviamente si tú trabajas con cargas más pesadas, menos repeticiones, vas a tener una progresión en cargas y repeticiones relativamente más rápida comparado a si usas cargas más moderadas. Y obviamente está el tema de que hay una relación entre la fuerza y la masa muscular donde obviamente si tú ganas masa muscular es probable que ganes cierta cantidad de fuerza, aunque obviamente esta relación no es siempre un uno a uno. Entonces, ellos interpretan que porque aumenta los kilos que mueven, entonces están aumentando de masa muscular. Obviamente sin tener en cuenta el tema de las adaptaciones neuromusculares, lo cual genera una falsa sensación de progreso. Porque al final del día, si nuestro objetivo es optimizar la hipertrofia muscular, obviamente nuestro interés es ver aumentos en masa muscular y no únicamente en la fuerza. Ya que como ya mencioné, aunque hay una relación entre la fuerza y la masa muscular, esta no es necesariamente uno a uno y por ende que muevas más kilos no implica siempre que tengas una hipertrofia proporcional o inclusive hipertrofia. Ese es otro, justamente, otro de los pilares de ello, en los cuales se descansan su teoría, en que progreso más rápido con cargas más altas y menos repeticiones. Entonces, por ende, crezco más. Y justamente como decía Ian, y nuevamente, cuando hagamos el capítulo de control motor, donde vamos a ver todo este tema de las adaptaciones neuromusculares, cuando lo vean, devuélvanse a y van a entender 100% mejor. Pero como resumen, lo que decía Ian, hay adaptaciones neuromusculares que no tienen que ver con el tamaño del músculo, sino que tienen que ver con estrategias de reclutamiento, con coordinación intermuscular, o sea, entre los distintos músculos que, mm, que se van a relacionar en un movimiento en sí, en un ejercicio. Tienen que ver con la estabilidad de las articulaciones y en cuanto a la estabilidad de la articulación, en cómo éstas producen un efecto diferente cuando hay más estabilidad sobre los ligamentos y cómo estos ligamentos, al tener más estabilidad, producen mejor reclutamiento. Es todo un tema ahí que nos va a dar para un podcast de 1 hora, también sobre neuromuscular que ellos no toman en cuenta y por ende, como les digo yo, cuando la información no está completa, es fácil equivocarse y por eso es que yo siempre les comento, no se pueden basar en mecanismos cuando no entienden cómo funcionan esos mecanismos. Y la mayoría de esta gente no entiende cómo funciona realmente el mecanismo del reclutamiento de unidades motoras. Es más, los investigadores que se han dedicado muchos años al estudio del reclutamiento de unidades motoras no entienden, y ellos lo aceptan porque obviamente ya pasaron la curva del Dunning-Kruger, entonces ellos ya saben que no saben, y ellos dicen, nos falta mucho por entender, hay muchas cosas que pareciesen ser diferentes a como las venimos entendiendo desde antes, inclusive se ha puesto en duda el principio de Hahnemann en ciertas situaciones, no a todo evento, en ciertas situaciones podría el principio de Hahnemann no funcionar tal y cual como lo conocemos, y hay varias cosas más que son muy, muy, muy profundas y complicadas sobre el reclutamiento de unidades motoras y simplificarlo en que más peso es más reclutamiento, estamos lejos de eso. Y por ende tampoco podemos decir que a todo evento más electromiografía, porque ojo, que ahí viene el otro tema,
que todo esto de este ejercicio es mejor o es peor, o mira, esto es mejor porque tiene más señal electromiográfica, tiene más activación en el músculo, entonces mejor para la hipertrofia. Nosotros ya vimos esos temas en multiarticulares contra monoarticulares, los vimos entre máquinas contra pesos libres. eh, Hablamos un poquito de eso y lo vamos a volver a tocar, como les digo, en control motor. Entonces, todos sus mecanismos, y de hecho todos los mecanismos casi en los que se basan para defender el modelo, están mal planteados por ellos. La fuerza no solo aumenta por aumento de masa muscular, sí va a ser normal que tú a un aumento de carga vas a tener quizás un poco menos de fatiga, además que los que hacen más carga suelen hacer volúmenes reducidos de entrenamiento, por ende su masa muscular no crece tanto como podría crecer con otro protocolo, pero su fuerza sí. Y en eso se basan, tengo más fuerza, así que obviamente tengo más masa muscular. Y la única forma de yo medir la masa muscular no es a través de la fuerza, sino que es por mediciones antropométricas. Así que todo eso de que, si tengo más fuerza, tengo más masa, puede ser un, un, una medición relativa en el tiempo. O sea, yo partí hoy primero de enero entrenando y ahora estamos a 30 de diciembre y levanto el doble que levantaba antes. Sí, probablemente, además de mejorar neuromusculares, tuviste más masa muscular, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo esta semana cambié mi rutina de peso moderado hacia 8-12 y ahora hago 5 y en 2 semanas avancé al tiro en cuanto a cargas. En 2 semanas me creció la masa muscular significativamente como para mover 10 kilos más. Mentira, mentira. Imposible que en 2 semanas tu masa muscular aumente tanto como para mover 10 kilos más en un press o como para mover 5 kilos más en un curl de bíceps. No, esas son en su mayoría adaptaciones neuromusculares. Las adaptaciones musculares tienen un poquito más de demora en el tiempo y eso también lo pueden ver en los estudios de volumen de entrenamiento, como el porcentaje de aumento de masa muscular en 3 meses no es el doble, no es, o sea, son ligeramente mayores y ahí con eso pueden ver que la masa muscular no crece de la noche a la mañana de 0 a 100. Así que la fuerza no es un factor, ¿ya? No es un factor para poder decir, 5 son mejor que 10, primero. Ahora hay un segundo factor que es la fatiga. ¿Qué es lo que más te encuentras en redes sociales sobre la fatiga y el tema de las 5 repeticiones, Jan? Pues bueno, que no vale la pena hacer más de 5 repeticiones o al menos no hacer más de 4 o 8 repeticiones porque pasar eso implicaría más fatiga. Por ende, es algo que no deberías hacer si buscas ganar masa muscular, ya que te va a perjudicar. Eso es lo que ellos dicen, de que está respaldado por la ciencia. Y hay gente que inclusive te acepta y te dice, ya, lo acepto. 10 repeticiones causan más hipertrofia que 5, ok. Pero 5 producen menos fatiga. Y- Ya, ok, sí, 5 producen menos. Una repetición produce menos fatiga que 2. Y 2 producen menos que 3. Entonces hagamos una y nos vamos para la casa porque una serie produce menos fatiga que 2. Entonces voy a hacer una serie de una repetición y me voy para la casa porque así voy a tener la menor fatiga posible. Y esa lógica, o sea, llegan al punto de usar esa lógica cuando estamos hablando de hipertrofia y no de reducción de la fatiga. Ese es otro tema que lo vamos a ver en fatiga, pero que tienen que entender. Nosotros no entrenamos para minimizar la fatiga. La fatiga es un factor que hay que tomar en cuenta y hay que saber controlar dentro del entrenamiento. Pero nosotros entrenamos para aumentar la masa muscular, ¿ya? Y la gente que entrena fuerza, entrena para aumentar la fuerza, no para minimizar la fatiga. Minimizar la fatiga nos puede servir para tener mejores resultados siempre y cuando ese minimizar la fatiga venga slash hipertrofia, o sea, ratio estímulo fatiga.
Eso es la diferencia entre entrenar para fatiga y entrenar para hipertrofia, que yo puedo minimizar la fatiga, como les decía, haciendo una repe, una serie, y me voy para la casa y vuelvo la otra semana, porque así descanso toda la semana y voy a tener menos fatiga todavía en la siguiente sesión. Así de ilógico es decir, es que es menos fatiga hacer menos repeticiones. Lo que nosotros queremos es la máxima hipertrofia. ¿Afecta la fatiga? Sí. Pero ¿cuánta fatiga realmente es la que afecta? Si yo, esto es, digamos que la fatiga es una inversión, ¿ya? Si yo invirtiendo 10 de fatiga obtengo 20, me es rentable. Si yo invirtiendo 15 de fatiga obtengo 18 de hipertrofia, me es rentable. Si yo invierto 20 de fatiga y obtengo 15 de hipertrofia, por ahí ya no es tan rentable. Por ahí ya yo tengo que pensar, me estoy metiendo cosas que me están fatigando más de los resultados que estoy teniendo realmente. Ese es otro tema diferente a minimizar la fatiga. Lo que nosotros necesitamos es optimizar el ratio estímulo-fatiga, obtener la mayor cantidad de estímulo hipertrófico con la menor cantidad de fatiga posible. Porque la fatiga va a estar en todo entrenamiento, no la podemos eliminar. Es como el daño muscular, que también es un factor de fatiga, no lo podemos eliminar, va a estar. Lo que tenemos que hacer nosotros es administrarla de una forma en la cual podamos, con la fatiga que tenemos nosotros, eh, como de crédito, yo siempre digo que la fatiga es como una tarjeta de crédito. Tengo 100 de fatiga para gastar, y no me va a afectar. Ya sobre 100 quedo endeudado. Ahí ya me afecta porque en la siguiente sesión voy a tener que pagar ese extra, y eso, y pagar fatiga, deuda de fatiga, significa que la siguiente sesión no voy a poder yo eh, rendir al máximo, y por ende no voy a tener el máximo estímulo posible. Eso es diferente. Pero también hay gente que se sienta sobre el hecho de que 5 repeticiones son menos fatiga. De hecho, hay gente ya que dice que hay que hacer tres. O sea, ¿cómo se llama el chasconcito? Para decir nombres nomás así de una. El nuevo novio de Chris, el Jake, 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 Jake Dodgecel, algo así. Bueno, él ya Doleschat. incluso ya dice que con 3 repeticiones tiene devasta y sobra. Y la verdad que no se dejen engañar, la mayoría de la gente van a encontrar dos tipos de personas en general que les va a decir que 8 es mejor o sea, que 5 repeticiones es mejor que 10. Los que todavía no tienen los resultados, por ende ellos están confiando en eso, por unos resultados supuestamente futuros que van a tener gracias a eso, y los que tuvieron los resultados entrenando con 8-12 y ya con un físico ya bueno, con una masa muscular ya bien trabajada, se pasaron al 5 al 4-8, o sea, a las 5 repeticiones, y te vienen a decir que ese es lo mejor. Pero ellos tuvieron su masa muscular entrenando con 8-12 repeticiones, 8-15. Incluso algunos la obtuvieron entrenando hasta con 20 repeticiones o 25. Y Y con más ahora están, volumen. y con volúmenes mucho más grandes que los que te vienen a decir ahora. Y ahora te dicen que no, que a ellos les funciona ahora entrenar con poco volumen y pocas repeticiones. Probablemente sí, por lo que le decía antes. Una persona avanzada posiblemente sí va a tener menos repeticiones estimulantes porque tiene menos fibras que hipertrofiar, pero a la vez es muy posible que vaya a tener que hacer un poco más de volumen para tener crecimientos relativos de lo que una persona menos avanzada, pero también van a descansar en la teoría de que, yo crezco menos ahora porque soy avanzado. Entonces, lógico que posiblemente uno de los factores que sea avanzado y otro de los factores que su volumen de entrenamiento por ser avanzado es demasiado bajo, posiblemente. Bueno, estamos ya en la quemada de la hora. Me gustaría que hicierais un resumen, Jan, si es que te acuerdas de todo lo importante que hablamos, eh, sobre este tema del modelo de las 5 repeticiones estimulantes de Chris. Ok. em,
el argumento de que solo hay alrededor de 5 repeticiones estimulantes no está basado en evidencia científica de buen rigor, es decir, de evidencia científica de buena jerarquía, sino precisamente de mecanismos mal planteados que no se reflejan precisamente en estudios de resultados de mayor jerarquía, que son precisamente lo que nos interesan. Y encima de eso, eh, también podríamos abordar que tenemos argumentos para sugerir que incluso a través de mecanismos hay muchas más que solo 5 repeticiones estimulantes. Por ende, aparentemente los rangos de repeticiones más eficientes por serie parecen ser de 8 a 12, precisamente bajo la premisa de que lo más probable es que hayan hasta más de 8 repeticiones estimulantes. Ahora, ¿hasta cuántas puede haber? No sabemos. Si es posible que puedan ser hasta 12, 13, 14 o hasta 15. Pero lo que sí es seguro, aparentemente, es que 8 a 12 repeticiones es más eficiente porque las repeticiones realmente estimulantes son muy superiores a 5. Por ende, eso de que el modelo de las 5 repeticiones efectivas sigue siendo eh, sustentado bajo en que es simplemente que es alrededor de 5 repeticiones, pero que no es exactamente 5, sigue sin tener, vamos a decirlo así, precisión, ya que de 5 repeticiones estimulantes a incluso 10, 11 o 12 no es alrededor. O sea, está muy lejos de ser la Sí, realidad. sí. Ahora, les estamos diciendo que no sirve de nada hacer entre 4 y 8 repeticiones o hacer solo 5, no. No es lo que hemos estado diciendo en una hora de podcast. Lo que estamos diciendo es que no es cierto que solamente hay 5 repeticiones, hay más, ¿ya? Generalmente nosotros decimos posiblemente hay más, ya para dejar abierto la hipótesis a que venga un estudio de mejores características y nos refute. Entonces uno habla de posiblemente hay más repeticiones estimulantes. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo es, hay más de 5, entonces si usted va a hacer solo 5, procure hacer más volumen de entrenamiento para tener mejores resultados. Es mala combinación el volumen acotado con las repeticiones acotadas. O sea, volumen de entrenamiento bajo con repeticiones bajas no es la mejor combinación que pueden usar. Si quieren usar volúmenes más bajos, traten de usar un rango de 8 a 12, 8 a 15. Ahora, también tiene que ver los ejercicios. Por ejemplo, en una sentadilla libre, una búlgara, hacer 15 repeticiones es un poco insano. Hay gente que le va a gustar, pero es un poco insano hacer 15 repeticiones de una búlgara o una sentadilla libre. Ahí no hay A mí ningún me gusta. problema. Sí, no hay ningún problema que hagan 8 o hagan un rango entre 6 y 10 máximo, pero teniendo en cuenta que necesitan más volumen para obtener el mismo estímulo. Entonces, aquí no es no, tienen que hacer de 8 a 12. No, hagan los rangos que quieran, pero tomen en cuenta que a rangos menores van a necesitar más volumen de entrenamiento. Solamente esa es la indicación. Todo lo demás es en qué se sustenta esa indicación, que sería mi indicación personal. No sé si Jan tiene alguna otra indicación que dar en cuanto a la metodología de entrenamiento y el modelo. Oye, justamente me leíste la mente, porque de hecho es algo que quería comentar ya desde hace tiempo, que es el tema que precisamente el problema de hacer menos de 8 repeticiones, como de 4 a 8, no es el hacer 4 a 8 repeticiones, es el combinarlo con bajo volumen. Porque de hecho, como dato, casualmente los estudios de volumen de entrenamiento que tenemos, los metaanálisis, la mayoría de los estudios son con rangos cercanos a 8-12, puede ser 8-15, incluso hasta 20 repeticiones. Por eso esas recomendaciones de volumen de entrenamiento y que después te dicen, no, mira, pero eso es con 4 a 8 repeticiones, porque lo dice la ciencia, lo dicen los estudios, y cuando vas a los estudios, no hacen de 4 a 8 repeticiones. Sí, no hay nada, en realidad no hay nada en la ciencia que te recomiende hacer solo 5 repeticiones por hipertrofia. Ningún estudio donde la conclusión final sea, oye, parece que es mejor hacer 5 repeticiones. A no ser que justamente el estudio esté hablando de fatiga, no de hipertrofia, de fatiga. Si el estudio te habla de fatiga, cómo minimizarla, te va a decir, 5 repeticiones son mejores que 10 en cuanto a fatiga. Pero mucho y la mayoría de los
de los estudios de fatiga no miden hipertrofia, solo miden fatiga. Hay muy pocos que miden hipertrofia y fatiga para uno decir, ah, esto es menor fatiga, pero con mayor hipertrofia. Listo. Este es el estudio preciso que desmiente todo o que favorece lo que yo digo, etcétera, etcétera. Nos vamos quedando corto de tiempo y yo quería nombrar un estudio más que tiene menos peso porque fue hecho en pandemia, entonces los participantes eh, no fueron guiados presencialmente por los investigadores, sino que dieron informes solamente de que hacían su entrenamiento. Y en este estudio se compararon distintos RIR. Un grupo partía de RIR 4, la siguiente semana RIR 3, RIR 2, RIR 1. Y el otro estudio siempre estuvo a RIR 1. El otro grupo del estudio siempre estuvo a RIR 1. Y la particularidad de esto, y por qué yo lo quiero nombrar antes de cerrar, es que los que estuvieron a RIR 4 hacían las mismas repeticiones que quienes estuvieron a RIR 1, o sea, igualaban el volumen, ¿ya? Modificando la carga, obviamente. Modificando la carga, hacían diferentes cargas, diferentes RM, para que el que hiciera RIR 4 hiciera las mismas 9 repeticiones, por ejemplo, que el que hacía RIR 1. El que hacía RIR 1 estaba entrenando con unos pesos un poco mayores. Y lo que se vio es que la hipertrofia fue muy similar. ¿Y qué nos dice esto? La última de los argumentos que muchos esbozan en redes sociales, y es que esas últimas 5 son más estimulantes que las demás. Y aquí vimos que no, porque estos estuvieron a RIR 4, RIR 3 y RIR 2 en 3 semanas. O sea, hicieron menos repeticiones estimulantes bajo el modelo de las 5 repeticiones, o hicieron repeticiones estimulantes más lejos del fallo, que se supone que son menos estimulantes que las más cercanas al fallo, pero tuvieron la misma hipertrofia. Y eso nos podría mostrar, si es que se replicara ese estudio en condiciones óptimas, de que posiblemente casi todas las repeticiones, desde que comienza el estímulo hasta el final, son igual de estimulantes. No todas igual de fatigantes. Las más cercanas al fallo son más fatigantes, pero posiblemente todas son igual de fatigantes, o sea, de estimulantes por algo que ya hemos hablado antes, y es que la tensión mecánica después de un límite, yo paso un límite de tensión mecánica y aquí ya parte la hipertrofia, y si llego aquí, da lo mismo en qué espacio aquí esté, RIR, RIR 8, RIR 9, RIR 7, RIR 6, RIR 5, RIR 2, RIR 1, RIR 0, van a tener el mismo valor hipertrófico cada una de esas. La única diferencia va a ser que si yo hago RIR 5, voy a hacer 5 repeticiones menos que quien hace RIR 0. O sea, voy a tener menos volumen de entrenamiento y por ende es muy probable que mi hipertrofia sea menor si es que estamos con la misma carga. Pero valdrían todas más o menos lo mismo. Eso demostraría este estudio, pero no lo puedo usar yo directamente para decir que eso es lo que pasa, porque las condiciones en las cuales fue realizado es una limitante y hay que tener ahí precaución en eso. Así que eso sería lo último, y lo otro era un modelo de reclutamiento de unidades motoras, pero creo que de eso vamos a conversar en desarrollo, cuando hablemos de control motor. Dime, Jan. Bueno. Un estudio que yo quería mencionar que es precisamente, creo yo que podría confirmar con aún más sustento que las repeticiones, o sea, diversas repeticiones a distintos RIR son similarmente estimulantes, podría ser uno de pérdida de velocidad, que vendría siendo el de Anderson y colegas del año 2021, creo que tú lo viste, que es precisamente en el que comparan un grupo que realiza, creo que era sí, de 2 a 3 series de 10 a 14 repeticiones a RIR 0, contra un grupo que realizaba si mal no recuerdo, de 4 a 6 series de 5 a 7 repeticiones a un RIR 7. Y con todo eso la hipertrofia fue similar. No sé si recuerdas ese estudio. No, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero sí, seguramente si lo leíste tú, lo leí yo, porque tengo todos los estudios que tú leíste porque me los mandáis todos, pues así que... Sí, ese fue el que tú me pasaste. Ah, entonces si te lo pasé yo, de haberlo leído también. Eh, ya, y por último, que se me ocurrió recién, antes de cerrar, y se me ocurrió porque no lo estoy inventando ni lo estoy imaginando, sino que lo he visto en redes sociales de gente que hace un comentario, y la verdad yo soy re poco
políticamente correcto, un comentario directamente estúpido, de gente estúpida. Y si alguien tiene ese grado cognitivo de los que va a ver este podcast, lo aclaro al tiro. No estamos diciendo entrenar a RIR 4 o a RIR 5 y va a ser lo mismo que entrenar a RIR 1. No estamos diciendo eso, ¿ya? Porque si entrenas a RIR 4, lo acabo de decir, vas a tener 4 repeticiones menos, así que posiblemente vas a tener que hacer más volumen para igualar lo que podrías hacer a RIR 1, RIR 0. Entrenar a RIR 1, 2 ya es suficiente para minimizar la fatiga y maximizar la cantidad de repeticiones estimulantes. No necesitan entrenar a RIR 4. Lo que nosotros nuevamente estamos hablando es que hay más repeticiones estimulantes y por ende a mayor RIR todavía va a haber estímulo hipertrófico. Y por ende no es óptimo hacer menos repeticiones de cierta cantidad. O sea, hacer menos de 8 no es lo óptimo porque vas a perder muchas repeticiones estimulantes dentro de esa serie. Y como ya dije, las últimas repeticiones acercándose al fallo son más fatigantes. Entonces, si tú tienes que hacer 2 series al fallo para igualar una serie al fallo de más repeticiones, ya vas a igualar la hipertrofia, pero esta va a tener más fatiga porque vas a tener más repeticiones cercanas al fallo que esta, ¿ya? Entonces, ese tema lo vamos a ver también en fatiga. Así que eso sería lo último. No estamos diciendo tampoco que entrenen a RIR 4 y va a ir todo de maravilla. Eh, Traten de entrenar siempre RIR 1, RIR 2 máximo, dependiendo la complejidad del ejercicio y cuánta fatiga central este les produce y el volumen total de entrenamiento y varios factores más que tienen que tomar en cuenta. Con eso yo cierro y me despido. No me presenté al principio, pero los otros podcasts ya me presenté. Soy Felipe Vargas, profesor de educación física, estudiante de magíster, máster. No me gusta dar más la lata con eso, ya la di en el primer podcast. ¿Quieres hablar del modelo de Podbean? Que creo que querías Sí, hablar de eso por lo menos unos 5 minutos. sí, es que lo quería dejar para control motor, para cuando habláramos del control motor. Vale, ah, Así que no sé si estáis de acuerdo, lo dejamos para control motor para no alargarnos más de la hora. mejor. Ya, entonces me despido, gracias por acompañarnos, estén atentos, recuerden que para ustedes esto va a estar en YouTube completo, están todos los capítulos en YouTube, van a estar todos en YouTube, en el canal de Barbarroja Fit, que es mi canal. Pueden ir a mi Instagram, ahí en mi Instagram en la historia destacada están los links directamente hacia los capítulos. Y también van a estar en Spotify para los que quieran escucharlo mientras van manejando. En este capítulo no hicimos muchos ademanes, que yo soy re bueno para mostrar cosas con las manos. Se me olvida que esto también va para Spotify y hago algunos ejemplos con las manos. Pero es lo mínimo, así que igual va a ser bien provechoso si quieren escucharlo mientras van manejando en el auto. Eh, Me despido, te despido, Jan, y nos veremos si todo está correcto el próximo jueves, posiblemente con fatiga. Me gustaría que viéramos fatiga o control motor el próximo jueves. Ahí nos vamos a poner de acuerdo con Jan y en las historias de los Instagram lo vamos a estar informando. Así que me despido a la gente del podcast, me despido a la gente del live y nos estamos viendo. Hasta luego.